del Evangelio de Marcos. Sabéis que estábamos en Marcos, capítulo 9, hicimos un parón tanto el domingo de Ramos como el domingo de Resurrección, donde estuvimos viendo la obra de Cristo en la cruz y también la importancia de la resurrección en la vida del creyente. Y nos adentramos en Marcos capítulo 9 y estamos ya al final del capítulo, en el versículo 42 al 50. Marcos capítulo 9, los versículos del 42 al 50. Dice así la palabra del Señor, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hasta aquí el pasaje en el cual vamos a estar esta mañana, ¿verdad? Es un pasaje, es una porción de la Escritura de la Biblia única. Está repleta, si os habéis dado cuenta, de terminología, ¿verdad?, gráfica, de numerosos ejemplos, de actos dramáticos. Está repleta de severas advertencias, ¿verdad?, y amenazas impresionantes. Y aquí el Señor Jesucristo, recordad que estábamos después de la transfiguración y del anuncio de su muerte. El Señor, camino de Jerusalén, se encuentra enseñando a sus discípulos. Su muerte estaba ya cercana y entonces aprovecha ya, no era ese tiempo de público donde estaba haciendo milagros y enseñando, sino que ahora está enseñando a sus discípulos. Recordaros ya desde el versículo 30, donde le anuncia otra vez su muerte, luego posteriormente le está enseñando a esos discípulos la importancia de su ministerio, y llegamos aquí donde vamos a estudiar cómo es el verdadero discípulo, cómo debemos de actuar como verdaderos discípulos de Cristo. El mundo, la sociedad en la que vivimos, está repleta de personas que dicen que creen en Cristo. Pero sin embargo, a pesar de que afirman creer en Cristo, viven como el resto del mundo. Sin embargo, en esta porción de la Escritura vamos a ver qué es ser un verdadero discípulo de Cristo. Y este mensaje que vamos a estudiar en esta mañana es esencial para la época en la que vivimos, para la sociedad en la que vivimos,
cuando gran parte del supuesto cristianismo, incluso dentro del cristianismo evangélico, se caracteriza por la superficialidad y por un cristianismo light. Fijaros, el lenguaje en esta porción de la Escritura es un lenguaje severo, es un lenguaje extremo, en consonancia con la naturaleza de los reiterados llamados del Señor al verdadero discipulado. Y el Señor, a lo largo de su ministerio público, ya desde el comienzo de todos los evangelios, en primer lugar hace un llamado a todas las personas a arrepentirse, ¿verdad? Arrepentíos y creed en mí. También hace un llamado a que nos neguemos a nosotros mismos hasta el punto de sufrir o morir por causa de Jesús. Como vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas, capítulo 9, versículo 23. El Señor Jesucristo hace un llamado a aborrecer nuestras propias vidas en sentido a que debemos de estar dispuestos a perderlas. Como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25. Y hace un llamado a renunciar a todo y estar dispuestos a seguirle de forma incondicional. En Juan, capítulo 12, versículo 26. Y en este pasaje nos muestra 4 aspectos de un verdadero discípulo. 4 aspectos de un verdadero discípulo. Vamos a ver el amor, vamos a ver la pureza, en tercer lugar el sacrificio y por último la obediencia. El amor, la pureza, el sacrificio y la obediencia. Y en primer lugar, un verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por una actitud de amor. Un verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por una actitud de amor. Fijaros, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Aquí el Señor Jesucristo, con este ejemplo que ahora después veremos, manda a que nos amemos, a amar a los demás creyentes, evitando de que estos caigan en pecado. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido el protector de su pueblo. Fijaros ya en Génesis capítulo 12, versículo 3, le hace una promesa, ¿verdad? En el pacto abrahámico, una promesa a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Es decir, la verdad acerca de cómo los creyentes deben tratarse los unos a los otros se basa en el principio que estudiamos hace una semana. Fijaros, versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, la forma en la cual tratamos a un creyente es igual que si tratásemos a Cristo. Por eso dice el Señor Jesucristo en este versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y aquí estos pequeñitos no se está refiriendo a niños, fijaros, a niños físicos de edad, sino porque dice que creen. Y dice tropezar. ¿Qué es hacerles tropezar? Es hacer que alguien se equivoque por medio de una tentación o caída, o hacer que peque.
El Señor Jesucristo comienza este pasaje enseñando a los discípulos que el creyente que lleva a otro creyente a pecar, fijaros, es mejor si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. En otras palabras, el Señor está diciendo que es mejor tener una muerte horrible ahogado que hacer que con nuestra vida otro cristiano peque. Y esto debió de sorprender a los oyentes de Jesús. Fijaros, Pedro, un poco más adelante en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, escribió que los cristianos deben de tener ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Debemos de caracterizarnos por una actitud de amor. Amarnos los unos a los otros. Un amor ferviente que no lleva al hermano a pecar, sino que lo estimula a la santidad. Debemos de pensar del hermano, de sí mismo, más elevadamente que cada uno de nosotros. Debemos de animarlo a la justicia. Fijaros en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Y continúa y dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es interesante, ¿verdad? Porque si recordamos el contexto, los discípulos estaban ya rivalizando entre sí de cuál de ellos iba a ser el primero, de cuántas cosas iban a recibir. Pero el Señor aquí le está exigiendo y nos exige a cada uno de nosotros que tengamos una actitud de amor. Un amor por la otra persona de tal forma que no le haga pecar. ¿Y cómo podemos hacer pecar? Nos debemos de preguntar en este punto, ¿cómo podemos hacer pecar al hermano? En primer lugar, por tentación directa. Es decir, cuando tentamos abiertamente a alguien a pecar contra la ley de Dios. Esto implica pecados específicos, como cuando instamos o llevamos al hermano a que mienta, a que murmure, a que engañe, a que robe, a que cometa pecados sexuales, o cuando llevamos al hermano a que ame al mundo, a atraerle a negocios o actividades impías. Tenemos un ejemplo, una ilustración en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando la esposa de Potifar, todos conocemos este pasaje y esta historia, estaba José, ¿verdad? Y dice el texto en Génesis capítulo 39, versículo 7, puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Este es un ejemplo, una ilustración clara de cómo podemos llevar a los otros a pecar. De hecho, Salomón, cuando escribe los proverbios, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. En segundo lugar, podemos hacerle pecar al hermano por tentación indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo muy claro. Lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Sabéis que aquí Pablo está ordenando cómo deben de ser nuestras relaciones con nuestra esposa, con los maridos, con los amos, y habla específicamente de los hijos. Y dice la palabra del Señor en Efesios 6, 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Y muchas veces podemos hacer que nuestros hijos pequen con cosas tan simples de forma indirecta como no darles la atención que necesitan, no darles el afecto, no tener una actitud bondadosa, con no perdonarles o teniendo con ellos expectativas que no son acordes a la realidad. Por tanto, podemos tentar al hermano de forma directa, de forma indirecta, o también podemos hacer que nuestro hermano peque dando un ejemplo que haga que lleve a los otros a pecar. Fijaros, en Romanos capítulo 14, versículo 13, el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Roma y dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y continúa y dice: sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y finalmente, podemos hacer que nuestros hermanos caigan en pecado cuando no los animamos, cuando no los alentamos a la rectitud. Fijaros en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. 4 formas en las cuales podemos hacer que nuestro hermano peque. En primer lugar, hemos visto que el discipulado se debe de caracterizar por una actitud de amor, y en segundo lugar, el discipulado, nuestros ser discípulos, se caracteriza por una actitud de pureza. Por una actitud de pureza. Fijaros, versículo 43, dice la palabra del Señor: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta enseñanza nos enseña que como discípulos debemos de tener una actitud de pureza. Y fijaros, está íntimamente conectada con la enseñanza anterior. Los cristianos no podemos llevar a otras personas a la justicia a menos de que cada uno de nosotros no seamos justos. Si nuestro corazón es impuro, si nuestro corazón ama al mundo, si nuestro corazón ama el pecado, lo que va a hacer es que va a llevar a otros a pecar. Por eso el Señor le estaba exigiendo un trato radical y severo con el pecado. Y aquí es una clara advertencia contra el pecado. Debemos de ser discípulos que aman la pureza, que aman la justicia. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces somos condescendientes. Fijaros qué extremo fue Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, y dice, escribiéndole a la iglesia en Roma, a creyentes: si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivís amando al pecado, es decir, conforme a la carne,
Dice la palabra del Señor, moriréis. Un poco más adelante a los colosenses le dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Es decir, como cristianos debemos de renunciar a la impiedad, debemos de renunciar a los deseos mundanos y debemos de vivir, como vemos en Tito capítulo 2, de manera justa y piadosa. Por último, Pedro le escribe a los creyentes que se encontraban en la dispersión y les dice, absteneos ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí el Señor Jesucristo enseña justo esto. Haced morir el pecado. Vivir y ser discípulos que seáis puros, justos. Y pone ejemplos. Fijaros, menciona 3 partes del cuerpo. La mano, el pie y el ojo. Y habla de la batalla que tenemos con el pecado. Con la mano, ¿qué hacemos? Con el pie, ¿a dónde vamos? Y por último, con el ojo, ¿qué vemos? Y además, dice que la alternativa al pecado, ¿verdad? Que la consecuencia del pecado es el infierno. Y el Señor aquí está premiando al creyente a eliminar cualquier situación de pecado que haya en su vida, que haya en nuestras vidas, que cualquier obstáculo para entrar en la vida eterna, en el reino de Dios. Fijaros, dice versículo 43, si tu mano te fuere ocasión. Versículo 45, si tu pie te fuere ocasión. Versículo 47, si tu ojo te fuere ocasión. Y ese verbo fuere ocasión es en presente. Este es ocasión. Es decir, el creyente de forma continua está luchando contra la tentación y contra el pecado. No hay salvación aparte de un corazón que busca la justicia. Esa búsqueda de la justicia, aquellos que hemos sido redimidos de nuestra mala forma de vivir, es un compromiso inicial que adquirimos, que ya no amamos al pecado, sino que amamos a Dios. Y debe de ser el patrón que guíe la vida del creyente. Si seguimos amando al pecado, si seguimos viviendo al pecado, damos consecuencia de que no hemos sido salvados. Diferencia es que todos luchamos contra el pecado. Por eso el Señor aquí exige un cambio radical y severo contra todo lo que obstaculice la búsqueda de la santidad, la búsqueda de la justicia y una vida cristiana pura. Y por supuesto, en este pasaje el Señor está utilizando un lenguaje metafórico, similar al lenguaje que utiliza en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo que el cristiano, tenga que hacerse una mutilación física. No tiene que cortarse de manera radical la mano, ni los pies, ni sacarse un ojo. Esta no es la manera de derrotar al pecado. Esta no es la manera. El mutilarse no significa que ya no vayas a seguir pecando, ¿verdad? Una persona con una mano puede seguir pecando, ¿sí? ¿Una persona con un solo pie puede seguir pecando? ¿Sí? ¿Una persona con un solo ojo es capaz de pecar? ¿Sí?
No importa cuáles sean las manos o las partes del cuerpo que se pierdan. El pecado está en el corazón del hombre. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos del 20 al 23, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, dice la palabra del Señor, de dentro salen y contaminan al hombre. Más adelante, Santiago, cuando escribe su carta, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Además, fijaros que dice versículos 43, 45 y 47, que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Versículo 45 igual, a la segunda parte, ser echado en el infierno, y versículo 47 igual. La palabra infierno que se usa aquí, Gehenna, aparece 12 veces en todo el Nuevo Testamento. Y todas menos una, es decir, en 11 ocasiones, la usa Cristo. Y fijaros que hace referencia al fuego que no puede ser apagado. Esta palabra Gehenna en el griego se refiere al infierno eterno. Se está refiriendo al lago de fuego, no al lugar de los muertos en general, el cual es una palabra diferente que es la palabra Hades, sino que este nombre, este infierno que aparece aquí, que en el griego es Gehenna, se deriva del valle del Hinnom del Antiguo Testamento, que estaba situado este valle al sur de Jerusalén. Y allí el pueblo apóstata, el pueblo judío, ¿sabéis lo que hacía? Sacrificaba bebés, es decir, sacrificaba a sus hijos a Moloch, el falso y abominable dios en minúscula de los amanitas. Fijaros en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Qué hacían? Llevaban a sus bebés, llevaban a sus hijos y los mataban en la hoguera. Menuda costumbre, ¿verdad? Una costumbre atroz que Dios prohíbe. Fijaros en Levítico, capítulo 18, versículo 21. Sabéis que ahí Dios está regulando toda la vida del pueblo de Israel. Y dice versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es decir, a causa de estos sacrificios que hacía el apuesto el pueblo apóstata judío, este lugar llegó a conocerse como Tofet, que se deriva la palabra tambor. ¿Por qué? Porque se tocaban los tambores con fuerza cuando ofrecían a sus hijos en sacrificio para ser quemados
para que los gritos de los bebés no se escuchasen. Entonces, Josías, que sabéis que hizo una gran reforma, destruyó ese lugar. Y el valle, este valle de Hinnom, en lugar de ser ese lugar de sacrificios apóstatas que Dios había prohibido, se convirtió en un lugar de basurero. Fue el basurero de Jerusalén. Y en ese basurero, como continuamente se quemaba la basura, había un fuego de forma continua. Por tanto, cuando escucharon esto, este lugar fue una ilustración gráfica perfecta del infierno eterno, porque nunca se apagaba el fuego. Y por eso dice versículos que no hemos saltado antes, versículos 46, versículo 44 y versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Al igual que ese basurero que fue convertido por el rey Josías, donde continuamente había fuego. Estas palabras del Señor Jesucristo en este pasaje ha sido el llamado más fuerte que hizo a lo largo de todo su ministerio. Aquí el Señor Jesucristo nos está instando a cada creyente, a cada ser humano, a tratar de forma radical con el pecado. Porque si permanece en pecado, porque si amamos el pecado o estamos en pecado, fijaros, dice la palabra del Señor, que va a ser lanzados al foso eterno del infierno, donde el fuego no puede ser apagado. Y como dice Mateo capítulo 22, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, nuestros discípulos, como discípulos de Cristo, debemos de vivir en pureza. En tercer lugar, el discipulado se caracteriza por una actitud de sacrificio. Fijaros, versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué quiere decir esto? Todos serán salados con fuego. Todo sacrificio será salado con sal. Este enigmático y difícil dicho, ¿verdad? Vamos a entenderlo de forma más correcta cuando estudiamos en la palabra del Señor, cuando la sal y el fuego se mencionan juntos. Vamos a ir a Esdras, capítulo 6, versículo 9. Esdras, capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Esdras 6, 9 dice: y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dirigen los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Posteriormente, el profeta Ezequiel, en el capítulo 43, vuelve a relacionar el fuego con la sal. Ezequiel, capítulo 43, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor: cuando acabes de espiar
Ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Tanto en el ejemplo de Esdras como en el de Ezequiel, vemos cómo se relaciona la sal y el fuego con sacrificios del Antiguo Testamento. Y en nuestro pasaje dice: porque todos serán salados con fuego. La sal, ahora ya no tanto, pero sabéis que en ese tiempo se utilizaba como conservante. Por lo tanto, cuando se añadía sal a esos sacrificios que se hacían y que se quemaban, era como un símbolo del pacto perdurable de Dios. Aquí la ofrenda de cereales parece estar a la vista. De hecho, en Levítico capítulo 2, versículo 13, en esa ofrenda de cereales del pueblo, dice el Señor al pueblo de Israel: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es decir, en esa ofrenda de cereales debían de añadirle sal. Y esa ofrenda de cereales era una de las 5 ofrendas reguladas en el Antiguo Testamento, junto con las ofrendas quemadas, de paz, las ofrendas de pecado por culpa. Era una ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento, que significaba o que simbolizaba, mejor dicho, una devoción total al Señor. Por lo tanto, la sal simbolizaba la fidelidad perdurable de Dios. La sal, como ese conservante para perdurar, lo que estaba simbolizando es que esa ofrenda era una ofrenda de devoción total, y al contrario, era una fidelidad perdurable a Dios. Y eso es lo que aquí la palabra del Señor nos quiere enseñar: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Es decir, todos los creyentes debemos de hacer una vida de sacrificio, no por un instante, sino un sacrificio a largo plazo. La vida del creyente no es por un instante, no es por un momento, no es una vida de picos, sino que nuestra ofrenda, nuestro discipulado es un sacrificio perdurable, es un sacrificio constante, es un sacrificio de devoción total a nuestro Señor y Salvador. Es un sacrificio a largo plazo, es un sacrificio perdurable, es un sacrificio permanente a Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muchas personas, muchos creyentes nos dicen: ¿quién eres tú para juzgar mi vida? ¿Quién eres tú para juzgar si estoy en pecado o no estoy en pecado? Pues aquí tenemos el ejemplo. ¿Por qué? Porque una vida de creyente es una vida de un sacrificio que es permanente. Un sacrificio que es permanente a Dios. Y como dice Romanos, nuestros cuerpos deben de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si no son unos cuerpos vivos, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no estamos conformes a la palabra del Señor. Finalmente, la cuarta característica es que un verdadero discípulo
se caracteriza por una actitud de obediencia. Amor, pureza, sacrificio y obediencia. Fijaros, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En la época anterior a la refrigeración, como hemos visto antes, la sal se consideraba buena, porque era el conservante que usaba la civilización para conservar los alimentos. De hecho, aún hoy, aquí se toma el bacalao, ¿verdad? Sazonado con sal, ¿verdad? Químicamente la sal, el cloruro sódico, era un conservante muy estable que no se degradaba con facilidad. Pero a veces, cuando la sal se recogía, sabéis que las principales plantas de sal se encuentran cerca del mar, pues cogían sal del mar muerto. Y esta sal del mar muerto estaba contaminada con yeso. Si esta sal no se procesaba de forma correcta, perdía su eficacia como conservante, se volvía insípida y no tenía sabor ninguno. Esta sal, que no tenía ya sabor y que era insípida, no se podía reconvertir en sal. De hecho, dice Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículo 34, que nos lo ilustra. Lucas 14, versículo 34, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Y dice: ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Es decir, no vale para nada. Por eso el mandato del Señor Jesucristo aquí a sus discípulos, que le dice: tened sal en vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? No seáis creyentes insípidos, sino ser creyentes obedientes. Una vida santa que busca la justicia de Dios. Y finalmente, el Señor le ofrece una aplicación práctica y les dice: tened paz los unos con los otros. Necesitaban estos discípulos escuchar esto del Señor Jesucristo, porque estaban siendo orgullosos, egoístas, continuamente competitivos y continuamente discutiendo cuál de ellos era el más grande. Fijaros en Marcos capítulo 9, versículo 34, justo un poco antes: mas ellos callaron, porque habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Por lo tanto, hermanos, y con esto concluimos, como creyentes, como verdaderos creyentes, no podemos ser iguales a este mundo. Como discípulos de Cristo debemos de caracterizarnos por el amor, por la búsqueda de la pureza, por no amar el pecado, por tener una vida de sacrificio permanente y obediente a Cristo. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 13, el creyente es la sal de la tierra. No hay ningún influencer, utilizando los términos de ahora, más importante en este mundo que los creyentes. No esos influencers que salen en Instagram o en redes sociales. Es el creyente el que puede ser la influencia espiritual más importante para el resto de las personas. Debemos de ser verdaderos discípulos de Cristo y por tanto debemos de vivir como verdaderos discípulos de Cristo, de aquello que hemos profesado. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.